Buen día a todos los que nos escuchan. Sean bienvenidos a nuestra primera emisión del programa Diálogos Económicos y Políticos de México. Yo soy Jesús Granados y me acompañan mis compañeros Eric, Miranda, Montserrat y Jennifer. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Miranda Reyes y es un gusto poder estar aquí con ustedes en este programa. Hola, soy Eric Cruz y si son apasionados por los temas económicos y políticos, este es el lugar indicado. Yo soy Montserrat Ríos, les mando un cordial saludo. Quédense a escuchar este programa. Hola, ¿qué tal? Soy Jennifer Salgado y vamos con uno de los temas más importantes de México, el cual es parte fundamental, la economía. Adelante, compañeros. Gracias. Para poder entender el campo de la economía, es necesario que definamos su concepto, con el apoyo del autor María Oquín de su libro Economía. Es una ciencia que estudia la actividad económica. Con ello, es la acción encaminada a satisfacer las ilimitadas necesidades humanas, utilizando recursos escasos. De igual manera, podemos retomar otros conceptos de autores que nos puedan apoyar a nuestra definición. Según Humberto Rivera Guerrero, el término economía proviene del griego oikonomia, de oikos, casa y hogar, y nomos, de administración, y se utilizó en la antigua Grecia para referirse a la recta administración de la casa o hacienda familiar. La economía influye poderosamente en nuestras vidas, y saber más allá de ella nos permitirá entender mejor el mundo económico, en que nos desenvolvemos todos los días. A través de la historia de la humanidad han existido diversas definiciones de economía, entre ellas presentamos a continuación las más destacadas. En la antigua Grecia son Jenofonte, Platón y Aristóteles quienes bajo distintos ángulos y de acuerdo a su momento histórico abordaron el tema económico. Sin embargo, es Aristóteles el pensador griego que más aportes hizo a la economía y cuya influencia intelectual perdura hasta ahora. Aristóteles define la economía como la ciencia que se ocupa de la manera en que se administran o emplean los recursos existentes, con el fin de satisfacer las necesidades que tienen las personas y los grupos humanos. Remontándolos al siglo XVIII, el fundador más destacado de la economía clásica, Adam Smith, autor del libro Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, más conocido como la riqueza de las naciones, define la economía como el estudio de la riqueza de una nación, refiriéndose a las 4 categorías que concibió de la riqueza: producción de la riqueza, el intercambio de la riqueza, la distribución de la riqueza y el consumo de la riqueza. Así es, compañeros. Es muy eficaz la información sobre economía. A grandes rasgos, pueden mencionarse dos corrientes filosóficas respecto a la economía cuando el estudio se refiere a postulados que pueden verificarse. Se trata de economía positiva. En cambio, cuando toma en cuenta afirmaciones que se basan en juicios de valor que pueden comprobarse, se habla de economía normativa. Para el alemán Karl Marx, la economía es la disciplina científica que analiza las relaciones de producción que se dan en el seno de la sociedad, basándose en el materialismo histórico. Marx estudia el concepto del valor trabajo, que postula que el valor tiene su origen objetivo según la cantidad de trabajo necesaria para obtener un bien. Hay que destacar que existen numerosas escuelas del pensamiento económico, que presentan diferentes enfoques de análisis: el mercantilismo, el moneratismo, el marxismo y el keynesianismo. Son algunos de ellos. Bueno, pues la economía se centra en el comportamiento de los individuos, su interacción ante determinados sucesos y el efecto que producen en su entorno. Un ejemplo es el efecto que produce en los precios, la producción, la riqueza o el consumo, entre otros. Es una ciencia social porque estudia la actividad y el comportamiento de los seres humanos. Es un objeto de estudio altamente dinámico porque los seres humanos somos impredecibles. Y pues claro, la economía ha sido parte integral de la búsqueda de entendimiento sobre la sociedad durante la época moderna. No se trata solamente de economizar o de dinero. Como ciencia social, la economía estudia a los seres humanos dentro de su entorno social y las instituciones que enmarcan las decisiones de los individuos. Y también el análisis económico puede aplicarse a una multiplicidad de aspectos del vivir y de cómo la sociedad es el gasto del gobierno en los niveles de empleo y el nivel de contaminación ambiental hasta la actividad criminal.
el número de hijos que tiene una familia y si una empresa extiende su línea de producción. Su alcance incluye el origen y funcionamiento de los distintos sistemas económicos a través del tiempo, desde los mecanismos del mercado hasta los grandes sistemas nacionales, regionales e internacionales. Yo considero que México es un país con una amplia variedad de recursos naturales. Todo lo que se encuentra en la naturaleza y que puede ser aprovechado por el hombre es un recurso natural. Por ejemplo, los ríos, lagos, bosques, minerales, el suelo, el petróleo, aire y hasta el sol. Las personas trabajamos para obtener, transformar o intercambiar los recursos naturales y utilizarlos en nuestro beneficio. Para ello, realizamos actividades económicas que pueden pertenecer a los sectores primarios, secundarios o terciarios. Las actividades de los tres sectores están relacionadas entre sí. Qué bueno que tocas este punto, pues también existen distintos sectores. Y como primer sector tenemos el sector primario. Incluye todas las actividades donde los recursos naturales se aprovechan tal como se obtienen de la naturaleza, ya sea para alimento o para generar materias primas, lo que sería la agricultura, explotación forestal, ganadería, minería, pesca y agricultura. Tenemos también el sector secundario. Se caracteriza por el uso predominante de maquinaria y de procesos cada vez más automatizados para transformar las materias primas que se obtienen del sector primario. Incluye las fábricas, talleres y laboratorios de todos los tipos de industrias. De acuerdo con lo que se producen, sus grandes divisiones son construcción, industria manufacturera y electricidad, gas y agua. Tenemos la construcción de la industria manufacturera. Y en el sector terciario, este sector de la economía no se producen bienes materiales, se reciben los productos elaborados en el sector secundario para su venta. También nos ofrece la oportunidad de aprovechar algún recurso sin llegar a ser dueños de él, como es el caso de los servicios. Asimismo, el sector terciario incluye las comunicaciones y los transportes, comercio, servicio y transportes. No olviden los otros dos sectores. El sector cuaternario es aquel segmento de la economía que se dedica a la ampliación del conocimiento, es decir, aquel relacionado principalmente con la investigación y el desarrollo. El sector cuaternario se refiere a aquellas labores donde se obtienen herramientas tangibles e intangibles que permiten alcanzar una mayor eficiencia en los procesos productivos. Similar al cuaternario, el sector quinario es otra subdivisión del sector terciario y forma una rama de la economía enfocado en la creación, reordenación e interpretación de ideas y proyectos. Incluye el uso de datos y nuevas tecnologías para tomar decisiones. Este sector está compuesto por profesionales, investigadores, directivos y líderes con gran poder e influencia. Algunos de los trabajadores que forman parte del sector quinario son oficiales del gobierno, directivos de grandes empresas, líderes científicos, legisladores, directivos de organizaciones no gubernamentales y líderes tecnológicos. Y dicho así, podríamos deducir que la economía intenta comprender los procesos de producción y consumo de cualquier grupo humano, esto para aspirar a una ideal repartición y gerencia de los recursos. Esto le ha permitido aplicarse a diversas áreas de estudio y trabajar con otras disciplinas puntuales como lo son el derecho, la administración, los negocios, la política, la guerra, la ciencia y un prolongado etcétera. Al mismo tiempo, la economía echa mano a herramientas y procesos de diversas áreas del saber, como la psicología, la filosofía, la historia y etcétera, para ayudarse en su comprensión de las dinámicas económicas de las sociedades. Compañeros, también hay que enfatizar los tipos de economía que podemos encontrar, como los siguientes: la economía teórica y económica empírica. La primera persigue modelos racionales de funcionamiento y equilibrio económico para las distintas sociedades, mientras que la segunda confirma o refuta dichos modelos a través de su aplicación o de la historia económica de las naciones. Después tenemos la microeconomía y la macroeconomía. La primera hace alusión a las elecciones de los agentes económicos, individuos, empresas y gobiernos, de cara a la satisfacción de sus necesidades y la escasez. La segunda, en cambio, contempla la economía como un sistema nacional, cuando no es global e internacional, que analiza los totales de la balanza comercial.
las tendencias generales y los datos a un nivel panorámico. Después tenemos la economía normativa y la economía positiva. Esta distinción se basa en que la primera contempla el deber ser de la economía, mientras que la segunda estudia el comportamiento económico como algo vivo y presente. Finalmente, tenemos la economía ortodoxa y heterodoxa, una diferenciación de tipo académico en el que la primera se afianza en la tríada racionalidad, individualismo, equilibrio, y es la más comúnmente enseñada en las universidades, la tradicional, mientras la segunda engloba un conjunto diferente y heterogéneo de corrientes de análisis económico, y prefiere el enfoque a partir de instituciones, historia y estructura social. Sí, y ahora que recuerdo, retomando el tema de los sectores productivos, el sector quinario es aquel que engloba todas las actividades sin ánimo de lucro, así como las personas que tienen bajo su responsabilidad la toma de decisiones. Es decir, el sector quinario agrupa a todas las entidades y organizaciones que no tienen como objetivo la generación de ganancias. Igualmente se consideran como parte de este quinto sector a algunos profesionales que dirigen grandes instituciones o que son muy reconocidas en su campo laboral. Estos individuos ejercen una gran influencia en la sociedad. ¿Qué opinas, Miranda? Sí, enfatizando aún más el sector quinario, tengo algunos ejemplos que considero nos pueden entender mejor a este sector productivo. Por ejemplo, el trabajo doméstico no remunerado, que significa que todas las actividades desarrolladas por las amas de casa tienen un valor económico que aporta a la sociedad. Por estas labores no recibe un sueldo, pero otorgan beneficios principalmente liberando de responsabilidades a los miembros de la familia que no realizan nada. Por ejemplo, una ama de casa con su esfuerzo permite que su esposo no tenga que destinar parte de su tiempo a tareas como la cocina o la lavandería. El otro es el servicio público sin ánimo de lucro. Existen servicios públicos gratuitos o de bajo costo que se solventan usualmente con los impuestos de los ciudadanos, como por ejemplo la policía, los bomberos o la sanidad pública. También las organizaciones no gubernamentales. Estas son entidades privadas que, aunque tengan beneficios, no pueden distribuirlos entre las personas que controlan las organizaciones. Así, dichas utilidades deberán destinarse a los objetivos de la institución como la reducción de las brechas sociales o la lucha contra el calentamiento global. Altos cargos. Esto significa los directivos de grandes compañías que forman parte de este sector, pudiendo dirigir gremios empresariales que se representan los intereses del sector. Profesionales destacados que son los líderes científicos y otras personalidades reconocidas en el mundo académico. También está la industria cultural, que son todas las actividades relacionadas al arte, como los museos, la música y el cine y las escénicas. Vaya que pues son unos ejemplos bastante interesantes y en relación totalmente al tema mencionado. Pero, ¿qué podríamos decir del sistema financiero mexicano? Pues el sistema financiero mexicano consiste en el total de instituciones y organizaciones que autoriza el Estado mexicano para captar recursos de dinero privado y público. Para ello, efectuar la labor financiera. El sistema financiero mexicano se integra en bancos y fideicomisos del gobierno federal para el fomento económico, intermediarios financieros o no bancarios. El sistema trabaja de la siguiente manera. Sus instituciones persiguen el objetivo o fin de captar todos los recursos económicos completamente del pueblo para colocarlos en manos de empresas e instituciones del gobierno que lo necesitan para invertirlo o hacer negocios y después devuelven el dinero. Con ello agregan un cierto porcentaje de rendimiento. Esto es el movimiento de capital, que es el motor de la economía. Por ello, es la acción financiera que hace que las personas ahorren e inviertan en títulos financieros o papeles de emisión financieros o títulos de crédito para obtener un rendimiento económico. Estos títulos son llevados a la bolsa de valores.
Los integrantes que componen el sistema financiero mexicano buscan un beneficio económico para actuar y dicho sistema, como los bancos, casas de bolsa, intentan la búsqueda de comisión o beneficio por las operaciones que efectúan. Además, colocan instrumentos financieros de la inversión del gobierno como bonos CETES, colocándolos en el mercado financiero nacional o internacional en la bolsa de valores. Muy buena información. Como dato extra, el banco es la institución que realiza operaciones de banca, es decir, de crédito. Recibe y concentra en forma de depósitos los capitales captados para dar crédito a quienes puedan hacerlos fructificar y cobrar intereses por ello. ¿Cuál es su postura ante este tema, compañeros? Me gustaría que antes de ir a un corte comercial opinemos un poco al respecto para que cuando regresemos del corte concluyamos este tema y pasemos a uno de los más debatidos aquí en México. Bueno, pues de mi parte la economía mueve a México y es uno de los temas más complicados de entender, puesto que son muchas ramas y pues demasiada información relacionada a la banca mexicana, y me llama la atención la importancia que marca la economía en los sectores productivos. Efectivamente, compañera Monse, vamos a un corte comercial y regresamos. Nueva Pizza and Sticks de Little Caesars. 4 rebanadas de pizza de pepperoni y 8 sticks de queso con condimentos italianos y crazy sauce para dipear por 109 pesos. Solo en Little Caesars. Pizza. ¿Qué te preocupa más? ¿Cólicos? ¿Estreñimiento? ¿Que se enferme? Similac Total Comfort 2 es muy fácil de digerir, baja en lactosa y clínicamente comprobada para ayudar a aliviar cólicos, gases y estreñimiento. Además, es la única Comfort con HMO que ayuda a fortalecer el sistema inmune. Similac Total Comfort 2. Tolerancia e inmunidad como nunca antes. Ni tan heavy, ni tan geek. El mix perfecto. Muy, ni tanta. El mix perfecto. La mezcla nos hace más grandes. Big Mix. Para un gran dolor, Cafeaspirina Forte. Aspirina más cafeína que mejora el efecto analgésico para aliviar dolores severos de cabeza y migraña. Cafeaspirina Forte. Alivio para estar al 100. Si es Bayer, es bueno. Hay pastelitos buenos, pero hay pastelitos buenísimos. Gansito se pasa de bueno. Recuérdalo. 2X nació para el mañana, por lo interesante por venir. 2X, interesante de origen. Evita el exceso. La vida solo pasa una vez. Llénala de calidad de vida. Además de contar años, haz que cada uno cuente. No esperes a que las cosas buenas lleguen. Mejor búscalas. Sal ahí fuera y añade más vida a la vida. Júntate con aquellos que hagan de cada día uno aún mejor. Disfruta de cada minuto, de cada segundo, de cada gesto en familia. Eso es calidad de vida. Y cuando creas que lo viviste todo, te alegrarás de haberle dado a tu perro Dog Chow a lo largo de su vida. Porque le añade hasta 1,8 años de vida saludable para disfrutar al máximo juntos. Purina Dog Chow. Juntos, la vida es mejor. Los niños son el futuro, pero el futuro no está listo. Lo preparamos todos los días. Tank prepara un mejor futuro. Ella es Gaby. Cuando cada uno está en su mundo, sabe traerlos de regreso. Por eso es Santa Gaby. Cuidando el tiempo compartido en familia, ella es la mejor. Sabe cómo convertir un momento común en un santo momento, como lo sabemos nosotros, que cuidamos cada detalle de lo que hacemos. Todos los grandes equipos aprenden a luchar juntos, a concentrarnos en lo nuestro. 7, 8. Porque en equipo ganamos siempre. Marías Gamesa, auténticas como el amor de cada mamá. Laura y Patti siempre competían, pero del cochambre salvo a Patti salvaría.
Salvo es súper espeso. Solo un poquito genera mucha espuma. Destruye grasa difícil desde la primera pasada y rinde 50% más que el otro. Salvo de Salvo. ¿Te has dado cuenta? Llevamos toda una vida ahí, escondiditos en tu alacena. Hemos estado a tu lado cuando se te antoja comer rico y hasta cuando no quieres cocinar, cuando te propones algo y cuando lo logras. Somos Atún Dolores y al igual que a ti nos apasiona lo bueno de la vida. Atún Dolores, siempre a tu lado. Partículas de polvo sobrevuelan para verte caer. Respirar es casi imposible. Podrías huir, pero tú tomas el control de tus alergias con Alegra y sigues grabando. Controla los síntomas de tu alergia a partir de 30 minutos sin causar sueño. Alegra, vive tu vida, no tus alergias. Convierte lo rico de la Cuaresma en algo bueno con Sanísimo, la mejor opción para acompañar los sabores del mar. Con Sanísimo, lo rico se hace bueno. Bepanthen protege, regenera y alivia la piel en cada aplicación en heridas menores. Quemaduras leves, irritaciones y resequedad. Bepanthen, consulta a su médico. Si cambias tus dólares en Banco Azteca, todo cambia. Porque aquí valen más. Y están asegurados gratis contra robo. Así los que amas están seguros. Y si lo están, tú estás tranquilo. Si estás tranquilo, le echas más ganas al trabajo. Y eso te da más dólares. Para que hagas con ellos lo que quieras y más. Y por eso cambiar tus dólares en Banco Azteca lo cambia todo. Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. Ya estamos de regreso de nuestro comercial y tocábamos un tema bastante impactante como es la economía. Pues yo tengo una opinión final respecto al tema. La economía de México lleva bastantes trimestres en estancamiento. El promedio de los últimos 5 trimestres es de 0.04%, es decir, no crecemos desde hace un poco más de un año. Si bien existen algunas zonas del país con mejor crecimiento que otras, es una señal de alerta tanto para el gobierno como para la de la iniciativa privada en México. El peor desempeño lo tienen los estados del sureste y los ligados al sector petrolero. Se nota el impacto negativo que está teniendo Pemex en entidades como Campeche, Tabasco. Definitivamente los malos manejos que ha tenido Pemex y no tener claridad hacia el futuro están impactando negativamente en nuestro crecimiento. Fíjate que también pienso que la economía de México se ha estancado desde hace mucho tiempo, a pesar de que tuvo épocas donde crecimos al 2%. Esto se debe a que México en los años 90 fue la 9ª economía del mundo y hoy se ubica en el lugar 15. Esto se debe principalmente a que seguimos teniendo una economía basada en la manufactura, muy mala calidad educativa, baja productividad y altos niveles de informalidad. En cambio, otros países avanzaron durante estos años como China, Corea del Sur y el propio Estados Unidos, porque en la actualidad tienen una economía del conocimiento basada en la innovación. Yo por mi parte considero que México tiene un problema muy grave en su estructura económica y mientras no la cambie, seguiremos teniendo bajo crecimiento durante mucho tiempo. La educación que se recibe en México ocupa el último lugar en varios indicadores. Según la OCDE, y esto no impide tener mejor calidad en la mano de obra, así como no tener verdaderos emprendedores que sean los que forman nuevas empresas en tecnología e innovación. México ha tenido 25 años de estabilidad macroeconómica, pero ha fallado en la verdadera transformación, que nos permitiría alcanzar los niveles de crecimiento económico de China y Corea del Sur, y es la educativa. Lamentablemente gobiernos van y vienen, pero no les interesa realizar esta transformación. México va camino a convertirse en un país que, si bien no se esperan grandes crisis como la de 1994, va a parecerse a algunos países europeos como Italia, con una economía estancada y bajo crecimiento por 20 años. Los siguientes 10 años serán complicados para México, para crecer arriba del 2%, si no realiza importantes reformas y cambios económicos, y sobre todo en lo que refiere a la educación. Así es, pues lamentablemente el futuro de México no
no se ve que vaya a cambiar radicalmente. Gobiernos van y vienen, pero a pesar de que han hecho modificaciones, no se ha sabido concretar y para estas razones tenemos una economía con bajo crecimiento. Todo indica que así seguiremos durante muchos años más. Bueno, y con estas opiniones acertadas de mis compañeros, finalizamos el tema de economía y damos apertura a un tema muy polémico y que causa revueltos en nuestro país, la política. Pues como ya sabemos, la política es la forma ideológica que centra el poder a un grupo de personas que lideran y velan por las garantías de la población. El término política se remonta al siglo V a.C., cuando Aristóteles desarrolló una obra que lo tituló Política, la cual fundamentó los principios de lo que actualmente es administración de poder. La política de hoy en día se divide en bancadas, izquierda y derecha. Separadas así, fomentan una eterna discusión por quien administra los mejores patrocinados por ideas socialistas, democráticas, comunistas y capitalistas. En efecto, por ser la política la administración de poder, que tiene un encargado y sus seguidores, debe ser tratada con cautela. Actualmente la política posee distintas vertientes dadas las formas de pensar de diferentes pueblos que practican diferentes culturas y estilos de vida. La política se debe adaptar a las condiciones de la región en la que se emplea, pero también la política se utiliza para la relación entre países, para el desarrollo de las comunidades con ayuda externa. Es importante destacar que la política presenta distintas áreas de estudio. Algunas de ellas son la política fiscal, la política económica, política monetaria y la política ambiental. Y bueno, el significado de lo que es política refleja que esta es una actividad ejercida por un grupo de personas destinadas a tomar una serie de decisiones para cumplir con objetivos. Además, se puede decir que la política es una manera de ejercer el poder y lograr mediar las diferencias que se presentan entre partes. A lo que me refiero es a el interés social, en particular que a lo largo de la historia la política ha constituido una serie de actividades organizadas por los sistemas, muchos de ellos con carácter totalitarios, donde un mandatario o un grupo redució importantes criterios y tenían el control de la sociedad. En la actualidad, la política se ha pasado del ámbito general de los países a las diferentes esferas de las actividades humanas, materializándose de distintas formas. Me refiero a las organizaciones sindicales, las que no son gubernamentales, y los centros de estudiantes forman parte de los espacios donde sus integrantes tienen un interés común y que se agrupan y organizan bajo ciertas formas y se aplican el significado de política a otra escala. Tenemos lo que es el origen de la política. El hombre siempre ha existido, la necesidad de vivir en comunidad, es decir, en compañía de otras personas. Desde la época de la prehistoria, cuando su refugio eran las cuevas y cavernas, la primera sociedad que existió fue la familia. A pesar de que no era indispensable que estuviera conformada por un padre, una madre e hijos, se convirtió en el núcleo de dicha sociedad. A partir de allí, surgió la necesidad de que alguna persona o alguien tomara las riendas de la organización y la conformación de gobiernos. A lo largo de todos los tiempos, las familias se han agrupado para ayudarse y protegerse mutuamente. Pues ya sabrán, como por ejemplo tenemos la recolección de alimentos. Estas sociedades eran llamadas tribus, por lo que se vieron en la necesidad de nombrar a alguien que hiciera cargo de dirigir el grupo. Esta persona debía tener ciertas características, entre ellas, ser el más viejo, sabio y fuerte de la tribu. Estas mismas poblaciones, con el transcurrir del tiempo, fueron creciendo en habitantes. Algunas se unieron para gobernar las tribus más pequeñas, pero comenzaron a desencadenarse las guerras cuando ocurría la muerte de un gobernante. Ya que definir su sucesor era cada vez más difícil, por esta razón comenzaron a surgir los linajes y dinastías. De esta manera, los gobernantes o jefes podían elegir su sucesor o reemplazo en el mando al momento de que éste falleciera.
Bueno, y la definición de política también obedece a la doctrina de que fue creada con el fin de ayudar a las personas a administrar sus bienes y sus recursos, con el fin de garantizar el máximo aprovechamiento de estos y su optimización, para configurar un estado cuyo desarrollo sostenible sea favorable, y el término política también es sinónimo de leyes, ya que ante cualquier transacción, negocio, firma de acuerdo o establecimiento de sociedad sea fijada previamente en términos y políticas de condiciones que puedan ser respetadas y ejercidas por las partes involucradas. También la política desarrolla partidos políticos. Los partidos políticos son organizaciones cuyas principales características son la singularidad, relevancia constitucional y la base personal, creadas con la finalidad de contribuir de una forma democrática con la política nacional, la orientación y formación de voluntad ciudadana. Además, promueve la participación de los individuos en las instituciones representativas a través de formulación de programas de apoyo y presentación de candidatos en las elecciones. Su principal objetivo es consolidarse para obtener así la legitimación y el poder a través del apoyo popular, manifestando por los ciudadanos en las urnas electorales. Esto es un Estado de Derecho. Expresan el pluralismo político. Son un instrumento fundamental de la participación política y concurren a la formación y expresión de la voluntad popular. Los partidos políticos proceden del ejercicio de la libertad de asociación. Su naturaleza no tiene relación con órganos del Estado ni con el poder público. Por esta razón, se rigen por sus estatutos, que se ejercen sobre quienes de manera personal y libre asumen integrarse a dichas organizaciones. Sus militantes gozan del derecho a ser electores y elegidos para todos los cargos, a tener la información sobre la situación económica de esta organización, obtener ayuda financiera del Estado, a formar agrupaciones o a coaliciones electorales y a utilizar los medios de comunicación públicos para realizar sus campañas, entre otras. En México, estos se clasifican de acuerdo a los intereses de la clase social a la que sirven. Por esta razón, no pueden haber dos partidos políticos defendiendo a la misma clase social al mismo tiempo, ya que los intereses de estas son contrarios. En el sistema político mexicano, el organismo encargado de vigilar las actividades de los partidos políticos y que los mismos se desarrollen de acuerdo a la ley es el Instituto Nacional Electoral. Una forma que utilizan los partidos políticos es comunicarse y obtener la aprobación del pueblo. Es a través del discurso político. Y para lograrlo, se utilizan recursos retóricos, como lo es la persuasión, la identificación del enemigo y la argumentación. Eso también conlleva a las ideologías políticas, una ideología que es un conjunto de ideas que caracterizan a una persona, grupo, época o movimiento. Esto, según los marxistas, es la representación de la realidad propia de una clase social, que depende del lugar que esta clase ocupe en el modo de producción y de su papel en la lucha de clases. Se estima que estas ideologías surgieron al finalizar el periodo feudal en el siglo XIV, como es el ejemplo del liberalismo que nace gracias a las transformaciones económicas, sociales, culturales y políticas del Renacimiento. Contraria a esta ideología, surge el socialismo, quien critica los principios teóricos del liberalismo económico. Todo esto además de que, ya las nombradas, existen varias ideologías, entre ellas se puede nombrar el fascismo, el nazismo, etc. Así es. Bueno, los sistemas políticos son el resultado de las opciones políticas, sociales y económicas aprobadas por una sociedad en un momento determinado. Además, sirve como organización en un determinado territorio o nación para el ejercicio de la política. En este sistema intervienen una variedad de agentes, normativas e instituciones políticas que conforman el poder político.
Existen varios tipos de sistemas políticos y estos determinan el acceso al gobierno, lo que es lo mismo a la administración del Estado, y fija las bases sobre las cuales se desarrollará la actividad gubernamental. Por lo tanto, están vinculadas directamente con el modo de organización del Estado y su constitución. Me gustaría tocar el tema del capitalismo, para poder complementar las ideas proyectadas en política. Bueno, como bien sabemos, el capitalismo es un sistema económico en el cual la titularidad de los recursos de producción están en manos del sector privado. Este surge a raíz de la evolución del feudalismo, a partir de la abolición de la esclavitud. Con el capitalismo se producen cambios en el modo de producción, surgen nuevas técnicas de fabricación y crecimiento de la población. Todo esto permite reducir los costos de la mercancía. Este sistema económico se puede dividir en 3 fases históricas, las cuales son capitalismo comercial. Este también es llamado mercantilismo. Existió entre los siglos XV y XVIII, época en que Europa pasó por una transición del feudalismo al capitalismo. Las tierras dejaron de ser la principal fuente de riqueza y fueron vendidas. Su principal propósito se basa en el cúmulo de capital con el comercio y la conquista de las colonias. Luego tenemos el capitalismo industrial. Esta fase surge con la revolución industrial en el siglo XVIII. Se transforma el sistema de producción y en donde éste deja de ser de manera artesanal y en pequeñas cantidades, para que aparezcan las máquinas a vapor, con una capacidad de producción a gran escala. Así pues, el capitalismo industrial tuvo su enfoque en el desarrollo industrial de la producción, para lo cual necesitaba de mano de obra. Es así como de esta manera aparece la clase obrera. Luego tenemos el capitalismo financiero o monopolista. Este modelo capitalista tuvo sus inicios en el siglo XX, consolidándose con la Primera Guerra Mundial, manteniéndose hasta la actualidad. Este tiene sus bases en las legislaciones de las empresas, los bancos y las grandes corporaciones, a través del monopolio industrial y financiero. Por esta razón es llamado monopolista financiero, ya que los comercios e industrias generan grandes lucros, pero son controlados por los bancos y otras instituciones que tienen poder económico. Las principales características del capitalismo son, número 1, el lucro, número 2, el cúmulo de riquezas, el 3, la propiedad privada, el trabajo asalariado y finalmente el control de los sistemas productivos por parte de los propietarios privados y el Estado. Pasemos al subtema del comunismo. El comunismo es un sistema político cuya ideología social y económica aspira a la igualdad de clases sociales mediante la eliminación de la propiedad privada, los medios de producción de la tierra e industrias. De acuerdo a la radicalidad de sus planteamientos, es considerada una doctrina de ultraizquierda. Esta ideología surge de las teorías de Friedrich y Karl Marx, alemanes, quienes pensaban que el capitalismo era responsable de la lucha de clases de desigualdad social. El comunismo está en contra de los medios de producción privados, ya que estos pertenecen al proletariado y son una fuente de producción de riqueza. La idea de una organización política social con base en las propiedades colectivas de los medios de producción y bienes, sin que exista la discriminación de clases, surgió en el siglo XV, con un movimiento taborita en Bohemia. Hay una gran variedad de doctrinas comunistas que varían mucho entre sí. Sin embargo, todos abogan por la eliminación de la propiedad privada y la emancipación del proletariado. La doctrina más difundida es el marxismo. Esta tuvo una especial desde la llegada de Lenin al poder en Rusia con la Revolución de Octubre y Noviembre de 1917.
El líder ruso trató de expandir la revolución que había creado en su país al resto del mundo, así que creó un congreso de delegados del lado de izquierda de Socialdemocracia Europea, que decidió crear la Tercera Internacional y un cuerpo ejecutivo llamado Comintern. El comunismo habla de varios conceptos que lo definen. El igualitarismo es uno de ellos. Este término pertenece a considerar la igualdad de los seres humanos y que se elimine cualquier privilegio que pueda tener sobre otros, con el objetivo de terminar con cualquier tipo de discriminación. Así es, y como bien comentas, tengo otro tema importante como lo es la dictadura. Y es que la dictadura es una forma de gobierno que se fundamenta sobre la falta de control democrático en la gestión pública y donde el gobierno ejerce sus leyes al margen de la Constitución de la nación. Este sistema político otorga el poder a una persona o a un grupo quienes someten una nación sin ser objeto de fiscalización y control democrático alguno. La dictadura obvia y en algunos casos excluye por completo la división de los poderes públicos del Estado, como son el ejecutivo, el judicial y el legislativo, aplicando por completo la supresión o restricción de las libertades de asociación, reunión y expresión. Esto, por lo general, las dictaduras vienen dadas luego de un golpe de estado militar y por el respaldo de civiles que profesan en este tipo de ideología, además de las aspiraciones de supremacía y dominio, junto a programas autoritarios que surgen particularmente en situaciones de crisis políticas y económicas. Bueno, y también entra el tema de la democracia. ¿Qué es la democracia? La democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo, mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. El término democracia es extensivo a las comunidades o grupos organizados donde todos los individuos participan en la toma de decisiones de manera participativa y horizontal. Claro que con esto lleva el mecanismo fundamental de participación de la ciudadanía. Es el sufragio universal, libre y secreto, que a través de el cual se elige a los dirigentes o representantes para un periodo determinado. Con esto las elecciones se llevan a cabo por los sistemas de mayoría, representación proporcional a la combinación de ambos. Así es, Monse. Pero, sin embargo, la existencia de las elecciones no es indicador suficiente para afirmar que un gobierno o régimen es democrático. Se hace necesario que se conjuguen otras características, algunas de ellas son el respeto por los derechos humanos consagrados por la Organización de las Naciones Unidas, libertad individual, libertad para la asociación y beligerancia política, presencia de múltiples partidos políticos, distribución del poder en diferentes actores sociales, sufragio universal, libre y secreto, representatividad, alternancia en el poder, libertad de prensa y opinión, igualdad ante la ley, limitación del poder de los gobernantes, apego al Estado de Derecho consagrado en la Constitución, Carta Magna o Ley Suprema. Puede adaptarse a diferentes modalidades de organización gubernamental y pues el ejemplo sería un sistema republicano en el cual el liderazgo recae sobre un presidente, monarquías parlamentarias en las que existe la figura del primer ministro, con atribuciones semejantes a las del presidente. A continuación les diré los tipos de democracia que existen. Primero tenemos la democracia representativa o indirecta. La democracia representativa, también llamada indirecta, es aquella donde los ciudadanos ejercen el poder político a través de sus representantes, elegidos mediante el voto, en elecciones libres y periódicas. De este modo, el ejercicio de los poderes del Estado y la toma de decisiones deberá expresar la voluntad política que los ciudadanos han hecho recaer sobre sus dirigentes. La democracia representativa es el sistema más practicado en el mundo, como en México, por ejemplo. Las democracias liberales, como la de Estados Unidos de América, suelen funcionar dentro de los sistemas representativos.
Y finalmente tenemos la democracia directa. La democracia directa es el modelo original de la democracia, practicado por los atenienses en la antigüedad. Se dice que existe una democracia directa o pura, cuando son los mismos ciudadanos, sin intermediación de representantes. Participan directamente en la toma de decisiones de carácter político. Sin embargo, este modelo inspira el funcionamiento de pequeñas organizaciones comunitarias, como parte de una realidad local y puntual. Por ejemplo, asambleas vecinales o ciudadanas. Sí, claro, no olvidemos la democracia participativa. Este es un modelo de organización política que pretende otorgar a los ciudadanos más activa y más directa capacidad de intervención e influencia en la toma de decisiones de carácter público mediante mecanismos adicionales al voto. Al menos teóricamente, la democracia participativa considera una variante de la democracia directa, incorpora activamente al ciudadano en la vigilancia y control de las aplicaciones de las políticas públicas, procura que los ciudadanos estén organizados y preparados para proponer iniciativas y para expresarse a favor o en contra de una medida. Es por ello que la democracia participativa asume como uno de sus objetivos que el ciudadano no limite su papel dentro del sistema democrático al ejercicio del sufragio, como ocurre en la democracia representativa, sino que asume su rol protagónico, activo y propositivo dentro de la política, tanto a nivel comunitario como regional y nacional. De esta manera, uno de los retos de la democracia participativa es crear una sociedad integrada por ciudadanos activos, organizados y preparados para asumir un papel dinámico en la escena política. Individuos a quienes desde la propia escuela se les eduque para participar en este sistema político. Una información bastante acertada, y para continuar con el tema de la democracia, en los documentos fundacionales de la ONU, las Naciones Unidas no abogan por un modelo específico de gobierno. Esto pues promueve la gobernanza democrática como un conjunto de valores y principios que deberían seguirse para la mayor participación, igualdad, seguridad y el desarrollo de todos los seres humanos. La democracia proporciona un entorno que respeta los derechos humanos y las libertades fundamentales, en el que se ejerce la voluntad libremente expresada de las personas. Todo individuo tiene voz en las decisiones y pueden pedir cuentas a quienes toman las decisiones. Las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos y todas las personas están libres de discriminación. Estos valores están incorporados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto proyecta el concepto de democracia al afirmar que la voluntad del pueblo será la base de la autoridad del gobierno. Vamos a otro corte comercial y regresamos. Evita el exceso. Hola, vecina. ¿Qué es eso? Es la nueva Pizza and Sticks. Mitad pepperoni y mitad sticks de queso. ¿Qué es eso? Es mi nuevo coche barco. Una inesperada combinación. Nueva Pizza and Sticks. 4 rebanadas de pizza de pepperoni y 8 sticks de queso con condimentos italianos y crazy sauce para dipear por 109 pesos. Solo en Little Caesars. Pizza. Iliadin presenta... Sin ti no consigo respirar. Romeo, prueba Iliadin Lube. Descongestiona, limpia y humecta tu nariz. Con Iliadin Lube es otra historia. Descongestiona tu nariz en segundos con Iliadin Lube. Jarabe 44 de Vic. El poder de Vic en un jarabe. Su fórmula exclusiva recubre la garganta irritada y alivia la tos a partir de 5 minutos. El cuidado de mis hijos es súper importante para mí. Por eso confío en las fórmulas del nuevo Palmolive Neutro Balance Baby 0%.
Son suaves, sin colorantes, sin parabenos, sin alcohol, hipoalergénicas y aprobadas por la Sociedad Mexicana de Pediatría. Con el nuevo Palmolive Neutro Balance Baby 0%, cuido el balance natural de la piel de mis hijos, de la cabeza a los pies. Me envió su música por DM, fue amor a primer oído. Siguieron sueños escritos en 100 canciones. Esto es amor, pero juntos es música. Cuenta tu historia de amor con Amigo Kit de Telcel y sus beneficios sin límite. Soy el señor Gripón y seré tu roomie por 5 días. En el día haré que caigas dormido como campeón. Pero por la noche, fiesta, fiesta, fiesta. Tus remedios no me afectan. Ups. Mejor prueba el nuevo Tempra 24 horas. Una combinación única día y noche que ayuda contra los principales síntomas de la gripa. Alivio al despertar y descanso al dormir en una sola presentación. ¿Quieres una moto para trabajar, para pasear o para viajar rápido y seguro? Ricardo Salinas te la regala. Sí, oíste bien. Te regala una moto. Solo escanea este código y descubre cómo. Si comen más... No dejes que los ácidos estomacales te quemen por dentro y prueba Pepto-Bismol Plus con doble de activo para cubrirte mejor y sigas disfrutando lo que más te gusta. Cuando mi pelo crece fuerte, nada me detiene. Nueva línea Pantene Bambú nutre y crece. Su fórmula provitaminas con bambú y biotina nutre tu pelo contra la caída. Para que crezca fuerte y a la vez ligero. Flexible, pero resistente. Y lleno de vida, como tú. Nuevo Pantene Bambú nutre y crece. En el combate de hoy, fabuloso Puños Rápidos Desinfectante. Más efectivo que nunca contra bacterias y el nuevo coronavirus. ¡Qué poder! ¡Qué fragancia! ¡Qué velocidad! Derrotó 9 veces más rápido al nuevo coronavirus. Nuevo fabuloso desinfectante, el campeón de la desinfección. Piensa que toca tu cuerpo. Piensa en el algodón 100% orgánico de la nueva Naturela Just Naturals. La única toalla mexicana con cubierta de algodón orgánico, libre de aromas, tintas con fibras súper absorbentes. Perfecta por la naturaleza y para ti. Naturela Just Naturals. Hola, ma. ¿Sabes de algo natural para la tos? Vic Jarabe 44 ex miel. Que combina un expectorante con el poder de la miel para aliviar la tos con flemas. Vic. Doña Lucha, el nuevo ACE está mejor que nunca y hoy lo vamos a comprobar. Hola, Ana. ¿Recibiste lo que te mandamos? Hola, sí, aquí lo tengo. Perfecto. Empezamos con el reto. ¿Crees que el nuevo ACE deje esa camisa mejor que tu detergente? No lo creo. Esa mancha no sale ni aunque estuviera yo ahí para ayudarte. Pero hazle un nudo, mija, para que le cueste. ¿Y cómo quedó la camisa? Híjoles, el nuevo ACE me sorprendió a mí. La verdad es que me sorprendió mucho. Ni seña de que había manchas. Después de tantas malas noticias, cuando KFC te quiere contar algo, lo primero que piensas es que... Ni me digas. Degradaron al coronel Sanders a soldado raso. Pero no, la noticia es que llegó el Wow Box de Kentucky a solo 69 pesos. 3 piezas de pollo cruji más un complemento más un refresco a solo 69 pesos. Wow Box, la buena noticia que no esperabas. ¿Ya conoces todo lo que Easy tiene para ti? Llamadas ilimitadas a teléfonos fijos y celulares. Internet confiable y de alta velocidad para todo lo que necesites. Nadie te ofrece tanta diversión con la mejor plataforma de entretenimiento. Easy TV Smart. Con Easy Móvil tienes llamadas, mensajes y gigas ilimitados. En Easy no hay límites. No tienes futuro. Véanme. Nueva Pepsi Black. Al máximo sabe mejor. Ya regresamos del corte comercial y podemos contextualizar que el Estado tiene 3 elementos básicos, como es la población, el territorio y el poder. Bueno, pues la población es el conjunto de personas que viven en el Estado. En algunos casos pueden compartir entre ellos la raza, creencias religiosas, pero esto no es un requisito. El territorio es el espacio físico o área geográfica donde vive la población. Puede ser continuo o descontinuo, insular o continental, pero siempre con carácter permanente. El poder se refiere a la capacidad del Estado de organización a la población y al territorio. Muy bien, Miranda. Pero para conocer el aspecto político de la cultura política, se describieron los rasgos más sobresalientes de un régimen político democrático, por ser el contexto que oficialmente prevalece en México, donde se encontró que una democracia es igual de importante
a la aportación del gobierno como la de los ciudadanos para mantener la estabilidad y el buen desarrollo del país. Sin embargo, esto no sería posible sin la presencia de los partidos políticos, el fomento y desarrollo de los valores democráticos, y nuevamente el interés y la participación de los ciudadanos en la política del país. Así es, compañero. México es un país cada vez más abierto, pero cada vez menos gobernable. México ha transitado del predominio priista a la democracia dividida, del presidencialismo omnipotente a la presidencia incompetente, del país sin libertades al país que no sabe qué hacer con ellas. El país de la democracia fugitiva, de la democracia ficticia y de la democracia artificial. El país de la violencia sin fin. Esta sería mi conclusión. Y bueno, pues mi conclusión, compañeros, sería que durante el siglo XX México fue un lugar de estudio privilegiado para pues muchos historiadores, sociólogos y politólogos. La Revolución Mexicana fue el gran acontecimiento social del siglo, adelantándose a la Revolución Rusa y al movimiento secularista y nacionalista de Kemal Atatürk en Turquía, y la Constitución de 1917 fue la primera en el mundo en consagrar una gran cantidad de derechos laborales y sociales en su texto, aunque casi siempre fueron letra muerta. El Partido Revolucionario Institucional, PRI, estuvo en el poder por casi 70 años de forma interrumpida, y su sistema presidencialista fue consagrada a un pequeño rey cuya omnipotencia duraba 6 años. Era estudiado lo mismo por intelectuales como Daniel Casio Villegas, que estaba presente en las aulas francesas, estadounidenses o latinoamericanas. México y su dictadura perfecta fueron un caso digno de estudio por mucho tiempo. En 2018, la victoria de López Obrador ha sido tan abrumadora que la pregunta es ¿qué tanto habrá de transformarse el sistema político mexicano? Hay que recordar que de 32 estados, AMLO triunfó en 31 de ellos. En 19 congresos estatales, la mayoría la tiene el Movimiento de Regeneración Nacional, por lo que no sería difícil introducir cambios constitucionales, ya que también el partido de centro-izquierda cuenta con mayoría en las cámaras de diputados y senadores. Todavía sin tomar el poder, las primeras acciones que ha realizado López Obrador le han significado un aumento en sus índices de popularidad y aprobación por la ciudadanía. Nada en el horizonte cercano hace parecer que el fuerte presidencialismo que caracteriza a la política mexicana vaya a desaparecer o siquiera disminuir. Así es, Jenny. Bueno, esto ha sido todo por hoy, esperando les haya agradado. Muchas gracias por acompañarnos. Los despido con gran gusto y compartiéndoles estos temas tan importantes para beneficiar a nuestro país. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.